Buenos días. En este vídeo empezamos el bloque de estadística y probabilidad. Vamos a hablar de tablas de frecuencias y de parámetros de centralización. Pero primero tenemos que ver qué era la estadística y recordar ciertos conceptos importantes. La estadística se va a ocupar de recoger, organizar, clasificar información para así poder elaborar gráficos y poder analizarla para sacar ciertas conclusiones o ciertas previsiones. Empezamos hablando de qué es la población. La población será todos aquellos elementos que vamos a estudiar. Por ejemplo, pues si queremos hacer un estudio estadístico sobre los alumnos que hay en Leganés, pues la población sería todos los alumnos de Leganés. Pero claro, yo no puedo preguntar a todos los alumnos de Leganés porque sería eterno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir una muestra. Una muestra va a ser una parte de esa población, una parte de esos alumnos, de los que vamos a recoger datos. Esa muestra tiene que ser representativa. Es decir, vamos a coger alumnos de todos los centros que haya en Leganés, por ejemplo, 20 alumnos de cada centro, de distintos niveles, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de diferentes cursos, de diferentes edades, repetidores, no repetidores y de los diferentes centros de Leganés. Así tenemos una muestra que engloba a todos los alumnos de Leganés sin tener que preguntar a todos ellos. ¿De acuerdo? ¿Y qué les vamos a preguntar? Pues eso de lo que vamos a estudiar es la variable. Estas variables pueden ser de dos tipos. Pueden ser cualitativas, si las opciones que vamos a dar son palabras, por ejemplo, si vamos a estudiar el color favorito o la marca de las zapatillas que llevan en ese momento. También puede ser una variable cuantitativa, cuando las opciones que les damos son números. Por ejemplo, pues la altura, el peso o el número de hermanos que tienen. Si tú les preguntas ¿cuántos hermanos tienen? Te van a responder con un número. En cambio, si les preguntas cuál es tu color favorito, te van a responder con una palabra. Esa es la diferencia entre variable cualitativa y variable cuantitativa. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos entonces a hablar de las tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias nos van a ayudar a recoger los datos de forma ordenada. ¿Qué vamos a poner en estas tablas? Bueno, pues primero tendremos que tener un enunciado, nos da una serie de información. En este caso hemos recogido la información del color de pelo de los alumnos de una clase. 20 alumnos que nos dicen que son unos rubios, otros castaños, otros morenos, otros pelirrojos. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es definir la variable. La variable serán todas las opciones que les vamos a dar. En este caso, las variables serán rubio, ponemos una R, será moreno, una M, castaños, una C, o pelirrojos, una P. Esas serán nuestras variables. En este caso estamos hablando de una variable cualitativa. ¿De acuerdo? Porque la respuesta va a ser una palabra. En estas variables cualitativas, pues ahora vamos a hablar de cuántas veces se repite esa respuesta. Eso se llama frecuencia absoluta, el número de veces que aparece un valor de la variable. Pues vamos a contar, por ejemplo, los rubios tendríamos 1, 2, 3 y 4. Pues entonces ponemos un 4 a la R, a los rubios. ¿Cuántos morenos hay? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿6 morenos? Pues un 6. ¿Cuántos castaños? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo os recomiendo ir tachándolos para luego no contarlos varias veces. 9 a los castaños. ¿Y cuántos pelirrojos? Pues pelirrojos solo tenemos 1. Le damos un 1. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos contado todos, vamos a hablar de la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es el resultado de dividir esa frecuencia absoluta que acabamos de calcular, es decir, la columna anterior, entre el número de total de casos. Entonces, primero tenemos que saber cuál es el total de los casos, ¿vale? El total de los casos en este caso es de 20. Hemos dicho que hay 20 alumnos, pues si no tenemos 20 respuestas es que nos falta alguna. Pues vamos a calcular la frecuencia relativa de los rubios será ¿cuántos rubios han contestado? ¿Cuántas personas han contestado que son rubias? 4. Pues 4 entre los 20 que hemos preguntado. 4 entre 20 nos sale a 2. Ahora los morenos. 6 entre 20 nos sale a 3. Castaños son 9. Pues 9 entre 20 nos sale a 0,45. Y solo hay un pelirrojo, pues 1 entre 20 que nos sale a 0,05. Y es muy importante que cuando sumemos esta columna, la frecuencia relativa, siempre nos va a tener que salir 1. 0,2 más 0,3 es 0,5. 0,5 más 0,45 es 0,95. Y 0,95 más 0,05 nos sale 1. Si no sale 1 es que hemos fallado en algún cálculo. Y la última columna que vamos a rellenar hablará de los porcentajes. Los porcentajes, pues, es el valor
que vamos a obtener multiplicando a la frecuencia relativa por 100. 0,2 por 100 nos sale 20, pues el 20% de los alumnos son rubios. 0,3 por 100 es 30, el 30% de los alumnos que hemos preguntado son morenos. 0,45 por 100 son 45, pues el 45% de los alumnos son castaños y luego tenemos un 5% de alumnos que son pelirrojos. Evidentemente, si yo sumo todos estos porcentajes, me tiene que salir que tengo un 100% de alumnos que hemos preguntado, ¿vale? Entonces, aquí ya podemos extraer ciertas conclusiones, pues que el 30% son morenos. Hay más morenos, hay más castaños, porque el 45% son castaños, que morenos, que rubios o que pelirrojos. La mayoría son castaños. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a representar los datos. Recordamos un poquito entonces, antes de pasar a eso, vamos a hablar de la variable, que son todos los datos que vamos a poner. La frecuencia absoluta será el número de veces que aparece ese dato. La frecuencia relativa es coger el número de veces que aparece ese dato, es decir, la frecuencia absoluta, entre el total de preguntas que hemos hecho, 20 alumnos en este caso, pues entre 20, y el porcentaje será multiplicar esa frecuencia relativa por 100. Pues vamos a representarlo. Una de las formas más fáciles de representar es con un diagrama de barras. ¿Y qué representa un diagrama de barras? Pues representa la variable, la frecuencia absoluta de una variable. Esa frecuencia absoluta nos dice cuántas veces aparece. Pues entonces, ¿qué vamos a necesitar? Tener la variable y su frecuencia. Pues si nos dicen que tenemos 4 rubios, pues entonces la columna de los rubios tendrá que llegar hasta el 4. Si hablamos de los morenos, hay 6 morenos, pues la columna de los morenos tendrá que llegar hasta el 6. Ahora vamos a por los castaños. ¿Hay 9 castaños? Pues la subimos hasta el 9. Y por último los pelirrojos, pues tendrá que ser una columna más bajita que llega solo hasta el 1. De esta forma hemos representado un diagrama de barras con las frecuencias absolutas de esta variable. Estos diagramas de barras son para variables que tengan pocas opciones, en este caso 4 opciones. ¿Por qué? Porque si tuviéramos muchísimas opciones, tendríamos muchísimas barras y sería muy difícil de ver. En este caso, nos da información de que la mayoría son castaños y que hay muy pocos pelirrojos. ¿De acuerdo? Otra forma de representarlo es también con el polígono de frecuencias. En este caso, lo único que tenemos que hacer es unir con una línea los extremos superiores de cada barra, ¿vale? ¿Qué ocurre si lo que queremos representar es la frecuencia relativa? Pues tenemos otra opción, que es el diagrama de sectores. El diagrama de sectores nos va a representar la frecuencia relativa o el porcentaje de esa variable. Bueno, pues si cogemos el porcentaje, sabemos que el 20% son rubios, pues lo que vamos a hacer, el diagrama de sectores es un queso. Cada porción pues será de un tipo. En este caso, los rubios son un 20%, pues el 20% del queso será de los rubios. 30% es para los morenos, 45% para los castaños y el 5% para los pelirrojos. Como vemos aquí, también podemos decir quién es el que más abarca. En este caso, los castaños es la porción mayor, pues hay mayor porción de castaños que de rubios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a los diagramas. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de datos que tenemos demasiados datos, tenemos muchísimos datos? Por ejemplo, la altura de las personas, ¿vale? En este caso vamos a recoger información sobre la altura de los alumnos de una clase. Pero si nos ponemos a recoger estos datos, tenemos uno con 160, otro con 157. Tendríamos demasiados valores posibles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla, una modificación de la tabla, en la que primero vamos a poner intervalos. En este intervalo vamos a enumerar diferentes bloques donde englobar a ciertos alumnos. En este caso, ¿qué vamos a poner? Pues bloques desde 140 centímetros hasta 150, desde 150 hasta 160, desde 160 hasta 170 y por último desde 170 hasta 180 centímetros. ¿Vale? De esta forma, ¿qué vamos a hacer? Pues meter el que mida 1 metro 63 centímetros pues en el bloque de entre 160 y 170 centímetros. Y podemos agruparlos y tener menos opciones. Pero claro, yo necesito tener un valor que darles. Pues en cada intervalo, el valor medio se le llama marca de clase, ¿vale? Al centro del intervalo le vamos a llamar marca de clase. Pues entre 140 y 150, ¿cuál es la mitad? 145. Pues les vamos a dar estos valores intermedios para después poder hacer ciertos cálculos, ¿vale? Bien, pues ¿qué sería lo siguiente? Calcular o contar cuántos hay de cada tipo. Pues nos fijamos, entre 140 y 150 tendríamos 1, 2,
y ya está. No hay ninguno más entre 140 y 150. Pues entonces le tocaría un 2. Vamos a calcular ahora los que están entre 150 y 160. Y vemos que tenemos aquí un 160. Pero este 160, siempre que lleguemos al borde, lo vamos a contabilizar en el bloque más pequeño. Es decir, lo vamos a contabilizar en este que estamos contando ahora, ¿vale? En el siguiente, perdón. Vamos a llegar desde 150 hasta 159. Con lo cual, 160 se queda en el bloque de 160 hasta 170, ¿vale? Así que ahora no lo contamos. Contaríamos 157, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Pues tiene que haber 6. 7 porque se me ha olvidado este, ¿vale? Se me había olvidado uno. Entonces, repito, si encontramos uno que esté en los extremos, siempre nos vamos a quedar con el extremo de la izquierda. El de la derecha va para el siguiente intervalo, ¿vale? Entonces, 160 en este caso va para el siguiente intervalo. Vamos a contar ahora los de 160. Pues en 160 tenemos, entre 160 y 170 tenemos el 160 que hemos dicho que contamos ahora, 163. El 170 no lo cuento ahora, lo cuento después. Tendríamos aquí el tercero, cuarto, quinto, 6, 7 y 8. Pues entonces entre 160 y 170 hay 9 porque otra vez se me ha olvidado este. Por eso es importante tachar los números. Y por último nos quedan 2 que serán entre 170 y 180. Como antes, volvemos a sumar todos y obtenemos 20. Si no obtenemos 20 es que nos han fallado por algún lado. Bien, la frecuencia relativa vuelve a ser lo mismo, sería dividir la frecuencia absoluta entre el total que es 20, 2 entre 20 nos sale a 0,1, 0,7 entre 20 nos sale a 0,35, 9 entre 20 nos sale a 0,45 y por último 2 entre 20 nos vuelve a salir 0,1. Si sumamos, como dijimos anteriormente, tiene que salir 1. Entonces, esto es lo que haríamos si tenemos muchos intervalos, agruparlos, muchos valores, perdón, agruparlos en intervalos. ¿Y cómo se representa esto? Ya no sería con una tabla de diagrama de barras, ahora se le llama histograma, ¿vale? En este caso se le va a llamar histograma y ya no es que tengamos pocos valores, es que en este caso vamos a tener muchos valores, ¿vale? Los vamos a agrupar. Entonces, cogemos nuestro intervalo y la marca de clase, si queréis, con su frecuencia y lo único que tenemos que hacer es volver a contar. Pues entre 140 y 150 tenemos a 2, pues subirá la barra hasta el 2. Entre 150 y 160 tenemos 7, pues la barra sube hasta el 7. Entre 160 y 170 hasta el 9 y por último, entre 170 y 180 volvemos a tener 2. Repito, esto se le llama histograma. Ya no se le llama diagrama de barras, ¿de acuerdo? Vamos de intervalo a intervalo. Bien, vamos a hablar... Bueno, podemos volver a hacer el polígono de frecuencias, igual que en el diagrama de barras. Vamos a hablar ahora de los parámetros de centralización. Los parámetros de centralización nos van a dar un poco una idea de dónde está el centro de los datos, ¿de acuerdo? Vamos a coger un enunciado para poner el ejemplo. En este caso hemos cogido información sobre el número de mascotas que tiene cada alumno. Esto es una variable cuantitativa porque vamos a responder con un número. Entonces, bueno, completaríamos la tabla. Tenemos 9 personas que no tienen mascotas, 5 personas que tienen una mascota, 4 personas que tienen 2 mascotas y 2 personas que tienen 3 mascotas. Vamos a empezar con la moda. La moda es el dato que se repite. Pues por eso la moda es el dato que tiene mayor frecuencia. En este caso, ¿cuál es el dato que tiene mayor frecuencia? Pues la frecuencia mayor es 9, así que el dato con mayor frecuencia será 0 mascotas. Pues la mayoría tiene 0 mascotas. La mayoría no tiene animales como mascota. ¿De acuerdo? La moda es lo que dice la mayoría. ¿Podemos tener varias modas? Perfectamente. Si también hubiera 9 personas que tuvieran una mascota, pues sería la moda tanto el 0 como una mascota. ¿De acuerdo? Muy bien, lo dejamos ahí aparcado. El siguiente parámetro de centralización sería la mediana. La mediana es el dato que ocupa el lugar del centro si los ponemos ordenados. Si yo los pongo ordenados, todos los datos que tenemos, pues tenemos primero todos los ceros, después los unos, después los doses y después los treses. Empiezo a tachar por los extremos y diríamos, si tacho de aquí un 0, de aquí un 3, un 0, otro 3, otro 0, pues ahora tacho un 2, otro 0, un 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, tacho otro 0 y otro 1,
touch, otro 1, 0 y otro 1, y ya hemos llegado al centro. Porque si tacho los dos unos, pues nos quedamos en nada. Entonces, si solo queda un número, ese será el valor de la mediana. Si nos quedan dos números, pues tiene que ser el que está en medio. En este caso es 1 y 1, pues la mitad de 1 y 1 sigue siendo 1, ¿vale? Si tuviéramos un 0 y un 1, la mitad de 0 y 1 es 0,5, ¿vale? Entonces, en este caso, la mediana va a ser 1. ¿Por qué? Porque si contamos, empezamos a tachar desde los extremos, los dos que nos quedan en el centro son dos unos, y el número que tenemos entre el 1 y el 1 es otra vez el 1. Así que la mediana es el 1, ¿de acuerdo? Imaginaos que tenemos muchísimos valores, pues no los voy a ordenar. ¿Cómo lo haríamos? Podríamos hacer un cálculo que es el de frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, frecuencia absoluta acumulada. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues empezar a sumar. Tenemos en la frecuencia del 0, 9, pues ponemos 9. En la frecuencia del 1, 5, pues al 9 anterior le sumo 5 y me queda 14. Ahora la siguiente frecuencia es 4, pues se lo sumo a 14, nos queda 18. Y la última frecuencia es 2, pues se lo sumo a 18 y nos queda 20. Y lo que tengo que hacer es como buscar el número central, dividiríamos 20 entre 2, que nos queda 10. ¿Y dónde está el 10? Pues empiezo a contar hacia así, 9, todavía no hemos llegado, pues el siguiente. Hasta aquí hemos llegado al 14, que es el siguiente número, pues este es el valor de la mediana, ¿vale? El valor de la mediana está en esta fila, con lo cual sería el 1. Sería otra forma de calcularlo. Repito, empezamos a sumar las frecuencias absolutas. 9, le sumo el 5 nos da 14, le sumo el 4 nos da 18, le sumo el 2 nos da 20. Lo divido entre 2 y 20 entre 2 es 10. Y buscamos en qué fila tenemos el número que es inmediatamente superior. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos con el siguiente parámetro de centralización, que este os sonará, la mediana. La mediana es la suma de todos los valores dividido entre el total de los datos, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues empezar a sumar 3 más 2 más 0 más 0 más 0 más 1, empezar a sumar todos los datos que nos aparecen aquí, ¿vale? Los empezamos a sumar y nos sale 19. Y eso lo tenemos que dividir entre el total que hemos puesto aquí abajo. Pues 19 entre 20 nos sale 0,95. Es decir, la media, es 0,95. La media de las mascotas que tienen los alumnos es 0,95. No es un dato que podamos decir cada alumno tiene 0,95 animales, porque quedaría un poco raro tener menos de un animal, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer también si fueran demasiados datos los que hemos cogido? Pues podríamos hacer una nueva columna, ¿vale? Esta nueva columna sería coger la variable que le vamos a llamar x y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. 0 por 9 es 0. 1 por 5 es 5. 2 por 4 es 8 y 3 por 2, 6. Y ahora vamos a sumar estos números. 0 más 5 es 5, más 8, 13, más 6, 19. Que es este 19 de aquí. Es la suma, pero hecha con menos números. Y ahora solo tenemos que dividirlo por el total de los datos que volvemos a tener aquí. 19 entre 20. ¿De acuerdo? Repito, hacemos una columna con la variable por la frecuencia absoluta. La suma será este numerito de aquí. Y así no tenemos que sumar uno en uno. Bien, entonces ya con esto ya tenemos los tres parámetros de centralización, que son la moda, la mediana y la media. La moda, repetimos, que es el valor que más se repite, que tiene la frecuencia absoluta más grande. La mediana es el valor que está en el centro si los ordenamos. Y la media, tenemos que sumar todos los valores que nos han dado y dividirlo entre el total de veces que hemos preguntado. En este caso, 20 alumnos, hemos preguntado 20 veces. 19 entre 20, 0,95. Una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta también es que la media y la mediana solo se pueden utilizar en variables cuantitativas. No se pueden utilizar en variables cualitativas. Yo no puedo ordenar una variable para la mediana si las respuestas son palabras, ¿vale? Si son números yo los ordeno, 0, 1, 2, 3, pero si son palabras yo no las puedo ordenar. Por tanto, la mediana y la media solo se utilizan en variables cuantitativas. La moda se puede utilizar en cualquier tipo de variable. ¿De acuerdo?
Bueno, pues nada, espero que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme. Hasta luego.